día, mi nombre es Cristian Madrigal, soy consultor de SAP Business One para Boyala, Costa Rica y queremos compartirles en este video un poco de las funcionalidades más básicas del dato maestro de un activo fijo. La gran mayoría de acciones relacionadas a este módulo la podemos encontrar dentro del menú principal en la sección de finanzas, en una carpeta con el nombre del módulo, activos fijos. Aquí podemos observar que hay pues una cantidad importante de transacciones, documentos u objetos relacionados al módulo e incluso también una sección de informes específicos para activos fijos. De momento vamos a trabajar únicamente con el dato maestro, que es el lugar donde yo puedo buscar o editar un activo fijo que ya haya sido creado o bien crear nuevos bienes en el sistema. En la parte superior derecha, una de las primeras cosas que tenemos que definir es en cuáles procesos quiero que este activo fijo sea incluido. Si lo defino como artículo de venta o artículo de compra, esto me va a permitir seleccionar después este código en documentos relacionados a estos procesos. Por ejemplo, si yo quisiera darle de baja a un bien o estoy liquidando bienes de activos fijos mediante la venta, yo voy a poder seleccionar este código en una factura de cliente si tengo este check marcado. O bien, para registrar la adquisición de nuevos activos fijos mediante facturas de proveedores, tengo que tener esta opción activa también. Existe una tercera opción que es la de artículo virtual que me va a permitir no crear un activo fijo como tal, sino una plantilla o modelo que puede ser replicada n cantidad de veces. Por ejemplo, nos vendría muy bien si a la hora de que compramos 10 sillas o más para oficina, por ejemplo, tuviéramos que hacer un único dato maestro que se replique la cantidad de veces que yo necesite. Y precisamente eso es lo que hace o lo que nos permite esta opción de artículo virtual. Una vez que tengo esto claro, puedo pasar a la pestaña de activos fijos, donde voy a encontrar la configuración mínima que tengo que definir para poder crear un activo fijo. Que sería la clase AF, clase de activo fijo. Acá yo voy a decirle qué tipo de bien es el que estoy adquiriendo y al decirle esta característica podemos observar que existen muchas configuraciones relacionadas detrás de esto. Por ejemplo, un grupo de atributos. Un grupo de atributos me va a definir características específicas para cada clase. Un ejemplo muy claro podría ser que en atributos de cómputo a mí me interese tener registrada la capacidad de almacenamiento interno de cada uno de mis equipos, cosa que no viene al caso en un activo fijo del tipo mobiliario. Y de esta manera puedo diversificar y personalizar la información relacionada a cada uno de mis clases. También puedo definir el área de valoración, que es el método de contabilidad, porque cada área de valoración me encierra un conjunto de configuraciones adicionales como son la clase de amortización, que es el método matemático por el cual yo hago el cálculo de gasto por depreciación. También la determinación contable, que me dice previamente las cuentas contables que voy a afectar mediante el uso de este activo fijo. Y así podría tener entonces un tipo de contabilidad fiscal, un tipo de contabilidad corporativa y definir una vida útil estándar para cada uno de ellas. Acá voy a terminar de mostrarles lo que son los atributos. Vean que al haber seleccionado el mobiliario y equipo de oficina, me trae datos como el material, que podría ser madera, metal, el color y el último mantenimiento, la fecha del último mantenimiento que se le dio. Si por el contrario yo hubiera seleccionado equipo de cómputo y voy a la misma pestaña, puedo ver que tengo capacidad de almacenar datos completamente distintos y más relacionados al tipo de activo que estaría creando, que por ejemplo la marca, el modelo, el año, una fecha de vencimiento de garantía. Pero vamos a mantenerlo en el que nos conviene más.
Acá tengo otras secciones para crear distintos niveles de agrupación, por ejemplo el grupo AF, grupo de amortización, que me puede ayudar posteriormente en reportería relacionada de este módulo. Puedo crearle un número de serie, puedo definir una localidad que sería un lugar físico en el cual este activo va a estar almacenado o en uso dentro de mis instalaciones. Puedo definirle un colaborador también del mismo módulo de empleados de SAP Business One. Y aquí voy a poder encontrar datos ya más contables, por ejemplo la fecha de capitalización y un pequeño resumen de algunos valores que va a tener este activo una vez que empiece a tener actividad contable. También voy a poder ver un resumen de movimientos o acciones que se le han venido ejecutando. Vean que puedo verlo para cada modo de contabilidad o área de valoración en caso de que tuviera más de una. Puedo ver también un resumen de lo que va a ser la valoración, que sería equivalente a lo que es la depreciación. Y algo muy importante, de muchísima utilidad, es la capacidad de asignarle un proyecto o una norma de reparto o centro de costo a cada activo fijo con un rango de fechas específico. Es decir, que voy a poder relacionar el gasto por depreciación o la revaloración o cualquier otro efecto contable directo de este activo a un código de proyecto o varios centros de costo en distintos niveles a través de su vida útil. Vamos a hacer la asignación, por ejemplo, de este proyecto 1 a partir del día de hoy. Y lo vamos a crear de esta manera. Una vez que yo he podido definir todas estas características, teniendo en consideración pues toda la afectación que cada uno de estos datos implica, puedo entonces trabajar con este código, hacer una adquisición, darle un valor contable y empezar a ver sus efectos en el resto de documentos o acciones que tengo dentro de este módulo.